persona, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Yo soy Sanka y comenzamos. Hoy hablaremos sobre el anime Los aposentos privados de Looku. Este anime mantiene una premisa muy parecida al mundo paralelo de Barbie-Land, o sea, un mundo gobernado por mujeres, con la diferencia de que esta historia es ambientada en la época Edo de Japón, que viene siendo de 1603 a 1868, lo que le brinda a la historia un toque diferente a lo que podríamos imaginar que pasaría en la actualidad en una realidad gobernada por solo mujeres. Serie de anime del 2023, dirigida por Noriko Abe, escrita por Rika Takasugi, producida por Studio Den y basada en el manga homónimo de Fumi Yoshinaga. Pero qué difícil fue pronunciar todos estos nombres, por Dios. Resumen general. Todo este resumen está hecho con el mayor mínimo de spoilers posibles, pues el objetivo de este video es que te animes a ver esta serie. Así que no toqué las ideas principales y me fui por un rango general por encimita. La historia comienza con un capítulo de 1 hora. Este está hecho para darnos contexto completo de la situación, contándonos que la viruela de la cara roja atacaría de la nada a los hombres japoneses, llevándose la vida de estos. Al inicio, se pensaba que solo atacaba a varones jóvenes. Sin embargo, encontraríamos casos de hombres de mediana edad que llegaron a contagiarse. Esta enfermedad se esparció por todo el país, logrando una baja significativa de los hombres, provocando que muchas familias colapsaran, al no tener más un patriarca que guíe y traiga sustento a las familias. Esto no solo se vería en familias de aldeanos, sino también en las feudales, en donde, al no poder tener herederos, las hijas tomarían el lugar que les correspondía a estos supuestos sucesores. Honrados colegas, sé que todos están convencidos de lo que quieren. ¿Por qué no le permitimos a una mujer ser la sucesora de los señores feudales por el momento? Espera un segundo. ¿Qué fue lo que acabas de decir, Masamori? La Shogun mujer sería un recurso temporal hasta la siguiente generación. Podemos buscar un hijo para adoptar mientras tanto y convertirlo en el sucesor. ¡Qué absurdo! He escuchado que muchos campesinos están en quiebra o están escapando en secreto en las noches a la aldea vecina de Inuma. Si un aldeano está en quiebra porque no puede pagar sus impuestos, el resto de la aldea tiene que cubrirlos en su lugar. Ya tenemos muy poca ayuda de los hombres de por sí, pero si tenemos que pagar más impuestos... Oye, madre, ¿y qué tal? ¿Qué tal si reunimos a todos los niños en la casa para que todas las mujeres puedan trabajar en sus propios negocios? Estas escenas me pusieron de malas, más porque conozco familias que han preferido irse a la milonga antes de cuestionar las decisiones del patriarca, todo porque es el varoncito proveedor. Pero bueno, regresemos a hablar del episodio 1. Este capítulo nos muestra cómo la shogun del momento se mostraba reacia a seguir las leyes del propio Oku. Esto después de haber escogido ella misma a un varón según las reglas para mantener su primera relación, para después quitarle la vida, porque supuestamente este habría cometido el delito de quitarle su pureza y virginidad. Hasta aquí quizás te sea un poquito difícil de entender si es que no estás familiarizado con la historia y cultura japonesa, por lo que creo que es buena idea que yo te explique qué es un shogun. ¿Shogun? Disculpe mi mala pronunciación. En el Japón medieval, los shogunes eran dictadores militares que gobernaban al país por medio de un sistema feudal. Estos solían heredar el puesto a sus hijos varones. Sin embargo, esto dejaría de pasar en el anime, al no existir más herederos del sexo masculino, dejando a las mujeres tomar estos puestos. Por la epidemia, Japón se cierra a otros países para ocultar la situación, pues quedarían expuestos si otros países se enterasen que no había hombres suficientes como para formar un ejército. Además, lo que era el Ooku, un lugar donde no solo se alojaba el shogun, sino también su esposa y harem de mujeres, terminaría cambiando completamente. Ahora estaría lleno de hombres hermosos, llamados sementales guapos. ¡Gran nombre! Por su parte, en el pueblo, el barrio del placer, que fue utilizado alguna vez por varones para encontrar mujeres para su satisfacción, ahora sería un lugar en donde las mujeres buscarían hombres a un precio razonable, todo para obtener su semilla y lograr quedar embarazadas. Además de que el matrimonio ahora sería un lujo que solo las familias adineradas conseguirían para sus hijas, pues tendrían que pagar una suma de dinero grande para comprar un joven sano con el cual sus hijas podrían procrear hijos. Estamos en Yoshiwara. Con el declive de población masculina, esta zona roja con licencia del shogunato ya no es el lugar glamuroso que solía ser en otros tiempos. Ahora solo hay pocos hombres que se pueden vender a las mujeres. Hola. ¿No quisieras comprarme, princesa bonita?
¿Qué dices? Sé que no soy el más apuesto, pero solo cuesto un bu por noche, un bu y nada más. ¿Qué les pasa? Parecen ser secuelas de sífilis. Oiga, de hecho mi muchacho es el más joven de todos y solo cuesta 2 bu. El sistema patriarca quedaría destruido. Ahora serían las mujeres quienes trabajarían en el campo y distintos trabajos de fuerza, a diferencia de los hombres, a los cuales se les cuidaría desde que nacen como un diamante, pues era necesario, ya que estos se guardarían para así lograr que llegaran al menos a su adultez sin contagiarse. Algunas familias que lograban este objetivo tomaban la decisión de vender a sus propios hijos a distintas mujeres para que éstas obtuviesen su semilla, haciendo esto incluso en contra de su voluntad, siendo esta una práctica común en esta era. Sin embargo, también encontrábamos jóvenes que se prostituían por decisión propia o incluso simplemente no cobraban, como sería el caso del personaje que se nos mostraría en el primer capítulo, quien después, para poder ayudar a su familia de manera monetaria, decidiría entrar como parte del harem de la Shogun de Elooku. Sería aquí donde iniciaría la historia de nuestro primer capítulo. Un capítulo que, a pesar de durar un poquito más de una hora, no se siente pesado. Para mí fue bastante digerible y la verdad se puede disfrutar bastante. Uno pensaría que la Shogun se daría matarile con todos los de su harem, pero realmente la historia nos hace ver que estas tenían un favorito o el oficial. Y sería con este con el que intimarían la mayoría de las veces, lo que haría que muchos hombres no soportaran reprimir sus deseos carnales, llevándolos a cometer actos deplorables dentro de Elooku hacia otros hombres, siendo incluso estos mismos una bienvenida para los nuevos en algunos lugares. Este tipo de cosas serían el pan de cada día para muchos jóvenes dentro de Elooku, pues incluso en el harem existían jerarquías, lo que hacía que los últimos de la línea tuvieran que bajar la cabeza con sus superiores, aceptando que hagan con ellos cosas indeseables. Lo que parecería un lugar feliz para muchos, pues ser parte del harem de la Shogun es prácticamente tener una vida cómoda y arreglada. Sin embargo, este desglosaría una historia mucho más aterradora para muchos, la pérdida de su libertad. Por otro lado, las mujeres terminarían luchando contra sus matriarcas del hogar al inicio de esta epidemia, pues muchas abuelas no querían dejar a sus hijas o nietas hacerse responsable de las granjas o cualquier trabajo que era ejercido por el varoncito del hogar. Esto sería representado con una historia secundaria dentro de la serie, con una campesina, contándonos toda su historia, en donde nos daremos cuenta que al parecer muchas familias preferían perecer antes que darle el mando a las mujeres. Sin embargo, las familias que dejaron de lado esos ideales de roles de género fueron las que lograron subsistir, creando formas, nuevos instrumentos para el logro de los trabajos físicos, para así sacar adelante a la familia. Por su parte, en el reino feudal también se presentarían cambios de manera progresiva, pues las familias iniciarían con ocultar que no tenían herederos varones, obligando a sus hijas a fingir ser hombres, llamándolas con pronombres masculinos en todo momento. Sin embargo, no se les tomaba en cuenta para decisiones políticas de ningún tipo, pues solo estarían en el puesto hasta que lograsen dar a luz al real shogun, un varón. Sin embargo, este plan parecía no servirle a las familias, por lo que, pasado el tiempo, el anime nos contaría cómo se destrona esta práctica, para así lograr posicionar a las mujeres como las reales shogun y tener el poder de la política como este puesto lo debería de tener. Personajes. La serie tiene personajes realistas a la época impuesta, pues estos se regían por sus ideales y creencias, lo que nos deja muy alejados de las acciones que se esperarían de una persona en la actualidad. Tenemos a un monje siendo obligado a dejar su voto para unirse a Elooku por la matriarca de este. Esta, a pesar de haber cometido actos horripilantes, jugará un papel crucial para el avance de la historia, demostrándonos que el perdón por parte de las víctimas existe, aunque, en mi opinión, yo esperaba que este personaje tuviese un final trágico y desagradable por todo lo que hizo. Sin embargo, la serie no está interesada en darnos lo que queremos, sino lo que sería en una situación donde no tienes escapatoria y no te queda nada más allá de agachar la cabeza por supervivencia. La historia nos desglosa poco a poco toda la información necesaria por medio del romance del ex monje y la shogun, ambos teniendo un pasado trágico, dando esto como resultado a dos entes totalmente distintos entre sí, uno quizás mucho más cruel y despiadado que el otro. Estética.
La estética de esta serie está animada en la época Edo de Japón. Por eso es que veremos distintos cortes de cabello o estilos algo inusuales para nosotros. Muchos de estos fueron utilizados por los samuráis. Incluso en la misma serie sería mencionado. También por parte de las mujeres feudales veremos solo peinados despampanantes, todos basados en esta época de Japón. Lo que en mi concierne despertó un interés por saber más sobre la historia real de Japón, por lo que terminé leyendo e instruyéndome más en el tema. Creo que es importante mencionar que si no eres una persona que le gusten las series de época, quizás la historia de este anime te parezca un poco pesada, ya que aunque muchas personas digan que no, la animación y cómo está ambientado todo tiene que ver en tu interés en esta. Sin embargo, creo que aún así deberías darle una oportunidad. Opinión. Este anime tuvo la capacidad de mostrarme un mundo paralelo de la manera más cruda y realista posible, sin que se sientan las muertes forzadas. Al contrario de esto, lleva el nivel explícito necesario para contar la historia sin parpadear a la hora de dejar atrás la vida de varios personajes, o incluso hacerlos pasar por experiencias horrorosas. Soy una persona sensible. Siendo realista, algunas escenas fueron difíciles de ver, en su mayoría en donde encontramos a quienes padecen la viruela. Sin embargo, esto ya es algo personal. No significa que la animación sea demasiado fuerte como para tener que apartar la mirada de la pantalla. Me gustan las series con estética antigua, por lo que tampoco me molestó en lo absoluto que su ambientación fuera en la época Edo. La verdad es bastante disfrutable y se siente como un respiro después de ver tantas series de época actual o de fantasía, pues es algo cercano a la realidad y sin filtros del pasado que probablemente atormentó a muchos seres humanos. Aunque esta historia sea de ficción, su modo de supervivencia cotidiano fue algo real. Recomiendo esta serie a quienes les gustaría ver una historia seria y cruda, con un toque real de romance, que no será tan tóxico como podrías imaginar, ni tan tierno como quisieras, sino lo más cercano humanamente posible, un what if interesante. Y bueno, persona, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, por favor, regálame un like, suscríbete, activa la campana de notificaciones y sígueme en mis redes sociales. Estarán apareciendo al final del video. Muchas gracias por llegar hasta aquí y ¡feliz Halloween! Te quiero mucho, persona.